Bien, entonces les decía que cuando hablamos de costos lineales o en términos generales, cuando una empresa produce un bien, existen dos tipos de costos. Los costos fijos y los costos variables. ¿Qué diferencia hay entre los costos fijos y los costos variables? Bueno, yo creo que el término ya en sí la palabra pues nos dice mucho. En el caso de los costos fijos, son costos a los que, a los que les tenemos que hacer frente o a los que tenemos que enfrentar sin importar la cantidad que produzcamos del artículo. ¿Sí? Por ejemplo, que produzcamos cualquier producto que se les pueda ocurrir. Los costos fijos son aquellos costos que hay que pagar, o sea, que a los que incurrimos, aunque no produzcamos o vendamos nada. ¿Sí? Es decir, que estos son los costos, que no, de estos costos no dependen del nivel de producción. Algunos ejemplos de costos fijos podrían ser los alquileres. Por ejemplo, ustedes alquilan un local para vender hamburguesas o vender zapatos o vender cualquier cosa que se les ocurra, independientemente de lo que produzcan o vendan, el alquiler hay que pagarlo, ¿verdad? Al dueño del local no les va a cobrar en función de lo que produzcan, ¿verdad? Entonces se considera un costo fijo. Intereses, por ejemplo, si, si tienen un préstamo y tomaron un préstamo para invertir en el negocio, los intereses hay que pagarlos sí o sí, independientemente de lo que hayan producido o vendido. Y el último costo fijo que vamos a tomar como ejemplo, hay muchos, son los salarios, ¿verdad? Por eso es que cuando son salarios fijos, el costo se vuelve fijo. Por eso es que muchos empleadores o muchas empresas trabajan bajo el modelo de comisiones, para que el costo no sea fijo, ¿verdad? Entonces, en el caso de las comisiones, tienen una base baja normalmente, que esa base baja o ese salario bajo que lo usan solo para cumplir con cuestiones legales, es un costo fijo como tal, y a partir de ahí lo que produzca, en este caso vendedor, si fuera un productor de algo, por ejemplo un ganadero, se me ocurre, dependiendo su nivel de producción, ¿sí? En ventas es lo más fácil de entender como tal, dependiendo de lo que produzca, o lo que venda, o lo que haga, también gana, o sea, va a ganar una comisión adicional. En este caso, ya no sería un costo fijo, sino sería algo variable, ¿sí? Para el dueño de la empresa, ¿verdad? Tener a alguien que tiene que pagarle sí o sí, venda o no venda, o no se produzca o no se produzca, ese sería un costo fijo, pero a partir de ahí, si trabajaran con este modelo, que es muy común hoy día, me imagino, nadie de ustedes me va a dejar de mentir con esto, ya a partir de ahí se vuelve un costo variable, ¿verdad? Esto en este momento, como introducción, pues no tiene que ver directamente con matemática, aparentemente, pero se los voy a ir enfocando de una forma que eh, lo van a entender como una ecuación al final. Bien, ahora hablemos un poco sobre los costos variables. Los costos variables
como su nombre lo dice, nos da ya la pista. Los costos variables sí que dependen del nivel de producción. Sí dependen del modelo de producción, es decir, de la cantidad de productos producidos. Eso es lo que se refiere al nivel de producción. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender los costos variables? Por ejemplo, el costo de la mano, perdón, el costo de las materias primas o de los materiales que se utilizan para producir este producto es un costo variable, porque solo voy a incurrir en ese costo si produzco el bien, ¿verdad? Entonces es un costo variable. Si no lo produzco, el costo de la materia prima, pues no lo tengo que enfrentar, no lo tengo que absorber. Por lo tanto, es un costo variable, ¿verdad? Va a depender. Si produzco 10 unidades de lo que sea que se les ocurra que pues, se puede producir, cualquier cosa que tengan en mente, pues esas 10 unidades tengo que incluir los costos de las materias primas o de los materiales para producir esas 10 unidades. Si no produzco esas 10 unidades, no tengo ese costo, ¿verdad? No incurro en ese gasto, ¿verdad? O en esa inversión. Por lo tanto, es un costo que va a variar de la cantidad que produzca. Y el costo, por ejemplo, también de la mano de obra, pueden ser un ejemplo de los costos variables, porque como les decía, va a depender de la cantidad que se produzca, la cantidad de mano de obra que vaya a requerir, ¿verdad? Que vaya a necesitar. Bueno, entonces, ya, o sea, ya teniendo eh, la idea de qué es costo fijo y costo variable, necesitamos tener entonces el costo total, ¿sí? El costo total simplemente va a ser la suma del costo variable vamos a correr esto para acá, más el costo fijo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Porque aquí, a partir de aquí empezamos con la parte más algebraica. ¿No hay dudas, chicos? Bien. Entonces, a partir de aquí ya le vamos a empezar a identificar con algunas variables cada uno de estos elementos que conforman esta ecuación. Vamos a construir entonces una ecuación que represente el costo total en la producción de un bien. Vamos a identificar primero la variable M,
como el costo variable por unidad. M va a estar representado en plata, ¿verdad? Ya sea quetzales, dólares, euros, de la moneda que sea, ¿verdad? M se va a referir al costo variable por unidad, ¿sí? Por unidad. Y es un valor monetario. Vamos a identificar la variable X como las unidades del producto. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, es un valor numérico, no es un valor de plata, ¿verdad? X entonces va a ser la cantidad de productos que se van a producir, 20, 30, 40 unidades de un producto determinado. Y M por X entonces, ¿qué va a significar? Si M es el costo variable por unidad y X se refiere a la cantidad de productos o a las unidades de producto, M por X son los costos variables totales al producir X unidades. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Creo que hasta aquí vamos bien, pero si no, pues levantan la mano y vamos dándole la palabra en orden para no afectar la secuencia. Por ejemplo, pensemos en que vamos a producir zapatos, ¿sí? Un par de zapatos le cuesta a la empresa 225, un ejemplo, por par. ¿Sí? 225 le cuesta producir un par, por ejemplo, de zapatos. ¿Sí? Entonces, en este caso, M sería igual a 225, que sería el costo por unidad. Si ustedes deciden que van a producir 10 unidades, entonces, si van a producir 10 unidades, el costo total es M por X, ¿sí? Es decir, las 10 unidades por lo que me cuesta producir cada unidad, que es 225. Esto es 2250. Entonces, 10 unidades me cuesta producir 10 unidades me costaría 2250. ¿Sí? Entonces, M por X, MX es el costo variable total. Porque 225 me cuesta cada unidad. Si producen 10, simplemente multiplican. 10 por 225, si producen 20, pues va a ser el doble, 30, 40, 50. ¿Verdad? Entonces, esos son los costos variables. ¿Qué pasa si no producen nada? ¿Qué pasa si X es 0? ¿Qué sucede si X es 0? ¿Sí? Por eso se llama costos variables, porque si X es 0, tendríamos que multiplicar M por X. M serían siempre los 225 que me cuesta producir cada par, pero voy a producir 0. O sea, no voy a producir nada. Por lo tanto, el costo total, el costo variable
es 0. Por eso se conoce como variable, porque va a depender de la cantidad, o va a variar dependiendo de la cantidad de unidades que se produzcan. Y por último, vamos a incluir la variable la variable b. Y esta variable b la vamos a entender como los costos fijos. Estos costos fijos van a estar siempre, ¿sí? Aunque no produzcamos nada o produzcamos una cantidad altísima, ¿verdad? Son los costos fijos, los que aunque produzcamos 0, van a estar siempre ahí presentes, ¿verdad? Son los costos que incurrimos cuando alquilamos una instalación, cuando tenemos costos fijos. Por eso es que comúnmente ustedes escuchan que a veces los costos de una empresa son altos, pero se refieren a los costos fijos, a los costos de operación, ¿sí? Tienen que producir mucho para que sus costos fijos no los consuman, dicho en palabras tal vez simples, ¿verdad? ¿Qué sucede si el nivel de ingresos es más alto, es más bajo que los costos fijos? Pues son pérdidas, ¿verdad? Totalmente. Entonces los costos fijos es importante no perderlos de vista. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta ecuación del costo total? ¿Sí? ¿Cómo podemos interpretar esta ecuación? ¿Cómo podemos traducir esta ecuación en lenguaje matemático? Bien, vamos a decir entonces que Y, eso lo voy a hacer un poquito más. Vamos a decir entonces que Y sub C, ¿sí? Costos es igual, los costos totales son iguales. Dijimos acá en la ecuación que eran iguales a los costos variables. ¿Qué me representa algebraicamente los costos variables? M por X, ¿sí? Los costos de producir una cantidad específica. Pero los costos totales hay que sumarle los costos fijos. Los costos fijos están representados por B. Costo total costo variable y costo fijo. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación. Este se le considera el modelo de costo lineal. ¿Dudas? Están muy calladitos. Hasta el momento todo claro, Inge. Ah, bueno, cuando no hay dudas así, entonces yo digo, ustedes son muy pilas, o yo explico muy bien, o el tema es muy fácil, o un poquito de las tres. ¿Qué dicen? Pues se ve que el tema es fácil al principio, de ahí de acuerdo al desarrollo, ahí es donde nos cuesta.
Sí, lo importante ahorita es comprender, digamos, la base, ¿verdad? Porque esta es la base, ahorita no hay números, no estamos hablando de que se produce 20 unidades, se producen tanto. A mí lo que me interesa en este punto es que se comprenda el modelo como tal y cómo se plantea como una ecuación de forma general, ¿verdad? Porque no me interesa, se los había dicho en otro momento, que simplemente simplemente darles valores y que métanlos en esta ecuación o esta fórmula y que lleven como se hacía antes, bueno, como se ha hecho siempre, pues, la fórmula o la ecuación en un papelito y apuntada en un papelito, solo meto los valores aquí, multiplico y, y sumo y ya encuentro. O sea, esto lo hace Excel perfectamente bien, lo hace la calculadora, lo hace un robot si se programa. Sí, entonces eso no es tan importante, claro, hay que saber operativizar estos modelos, pero lo importante es saber cómo se construyen, ¿verdad? En este caso, entonces, el modelo de costo lineal se construye de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es MX? Bueno, MX es el costo variable. ¿Qué es M? M es el costo variable en plata, ¿sí? Es el valor monetario de cuánto me cuesta producir cada producto. Y X es la cantidad que voy a producir. Entonces, si multiplico la cantidad que voy a producir por lo que me cuesta producir cada unidad, tendría el costo variable, que es M por X, ¿verdad? Así como está ahí. Y B es el costo fijo, ¿verdad? Un alquiler del local, el pago de salarios. Es un costo que, aunque no produzca nada, va a estar ahí. Si se dan cuenta, si MX es cero, siempre se le suma B. Y eso, entonces el costo total, si no produzco nada, va a ser igual a B, que va a ser el costo fijo. Pero obviamente voy a tener pérdidas, ¿verdad? Porque ¿de dónde voy a sacar los costos fijos si no he producido nada? Entonces ahí ese es el tema, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué les parece si vemos un ejemplo? Ya están listos ahorita para un ejemplo. Vamos a irnos ahorita con un ejemplo del sector agrícola, de la producción de café. El costo variable de procesar 1 kilo de granos de café es de 50 centavos de dólar, ¿verdad? 50 centavos de dólar. Y los costos fijos por día son de $300. Lo que nos piden es encontrar la ecuación de costo lineal y dibujar la gráfica. Ajá. Determinar el costo de procesar 1000 kilos de granos de café en un día. Bien, analicen ese problema, analicen qué es lo que se está pidiendo, analicen los valores, un par de minutos y luego empezamos a resolver.
Bien, ¿listos? Entonces nos dice que este problema, que el costo variable de procesar 1 kilo de granos de café es de 50 centavos y los costos fijos por día son de $300, ¿verdad? Entonces vamos a suponer también que los 50 centavos son 50 centavos de dólar. Bien, ¿qué significa estos 50 centavos? Significa que si la empresa produce 1 kilo, pues ese kilo, por cada kilo que produzca, el costo de cada kilo es de 50 centavos de producir cada kilo. Si produce 1 kilo, pues el costo de ese kilo sería 50 centavos. Si produce 2 kilos, el costo variable de esos 2 kilos será un dólar. ¿Sí? 50 más 50. Si produce 3, pues será $1.50. Si produce 4 kilos, será $2 y así. Pero por otro lado tenemos los costos fijos. Estos costos fijos son de $300 diarios. ¿Sí? Esto es independiente que si se produce 1 kilo, se produce 0, se produce 100, se produce 1000. Entonces esta es la información que tenemos hasta el momento. ¿Alguien pide la palabra? Jacqueline, adelante, escuchamos. Sí, ingeniero. Bueno, según mi cálculo, quedaría con el costo fijo de 300, porque al procesar 1000 kilos son 500, pero como tenemos el costo fijo de 300, pues tendría que quedar ahí. Usted me está dando la respuesta del inciso B. Sí, Ya se me adelantó, ya que. Ajá. perdón. Ustedes muy adelantados, hombre. Bien, vamos a ir al inciso B en un momento. Lo primero es encontrar la ecuación, ¿verdad? Que es bastante simple, porque ya tenemos el modelo que dijimos que era Y igual a MX. Qué feo me salió esto. Y igual a MX más B. El valor de M lo conocemos, ¿sí? Es de 0.50, ¿sí? 50 centavos. El valor de X no lo conocemos, entonces dejamos el X. Y el valor de B también lo conocemos, que es de $300. Por lo tanto, la ecuación del costo lineal sería Y sub C, reemplazamos M, que es el costo de procesar 1 kilo, que sería 0.5, por X, porque no vamos a dejar la ecuación de forma general, porque no tenemos la cantidad exacta que vamos a producir, más B, que es 300, que es el costo variable. Esta es entonces la ecuación del costo lineal de este problema. ¿Alguna duda? ¿Cómo se construyó? Bien, entonces ahora nos piden dibujar la gráfica. Recordemos que la gráfica de una ecuación tiene una forma especial que es la de una recta, ¿sí? Lo que vimos ya en clases anteriores en geometría analítica. Acá pues se vuelve a utilizar. La ecuación entonces nos da como resultado es una forma gráfica de recta. Entonces vamos a tener dos ejes.
Y vamos a tener en el eje X, valga la redundancia, el valor de X, que sería la cantidad de productos. Y en el eje Y vamos a tener el valor del costo total. ¿Sí? El valor del costo total. Significa que para cada valor de X debe de existir un valor de Y. ¿Sí? Es decir, que si voy a producir una cantidad específica de productos, tengo que tener en el eje Y el costo total de estos. Y así empiezo a encontrar los puntos. ¿Sí? ¿Cuál fue la técnica que aprendimos para graficar una recta? A ver si alguien me hace memoria. ¿Sí? Dijimos que íbamos a utilizar algunos valores vamos a utilizar X0, X200 y X400. ¿Verdad? Estos son valores que me van a servir simplemente. ¿De dónde los saqué? Bueno, los escogí. ¿Sí? Los escogí para encontrar la recta. Esto ya lo habíamos visto, ya ustedes lo habían visto en clases anteriores. Entonces, ¿qué hacemos con el valor de X? Vamos a suponer que cuando no se produce nada, ¿sí? ¿Cuál sería el costo total entonces? 300. ¿Sí? Porque el valor de X sería 0, 0.5 por 0, más 300. Voy a tratar de hacerlo acá. Cuando X es 0, el valor total entonces es de 300. El valor del costo total, Y sub C, representado. Cuando X es 200, es decir, cuando se producen 200 unidades, ¿cuánto sería el costo total? ¿Alguien me puede ayudar a ese valor? ¿Alguien está despierto por ahí? ¿400? ¿Correcto? Y cuando X es 400, o sea, cuando estamos produciendo, cuando la empresa produce 400 unidades, ¿cuánto es el costo total? 500. 500. Entonces, con estos valores podemos graficar. Con estos valores podemos graficar esta ecuación en forma de recta. Sí, vamos a decir entonces que cuando X es 0, vamos a decir que aquí vamos de 100 en 100. Cuando X es 0, el costo total es 300. ¿Sí? Es este punto que tenemos acá.
Aquí vemos gráficamente entonces que cuando no producimos nada, el costo total de ese día es de $300. ¿Sí? Algo que, y si no producimos nada, no vamos a vender nada. Por lo tanto, incurrimos en una pérdida directa de $300. Así se podría interpretar, ¿verdad? En términos muy simples. Luego tenemos... Vamos a hacer aquí una escala de 50, ¿les parece? Recuérdense que la escala del eje vertical y el eje horizontal no necesariamente deben ser iguales. ¿Sí? Aquí tenemos una escala por cada cuadrito de 100, aquí tenemos una escala por cada cuadrito de 50. Eso realmente, a menos de que estemos calificando la forma exactamente de la figura, no hay problema. Ahora, lo que sí es problema es que, si aquí le pongo 50, en el siguiente 100, en el siguiente tendría que tocar 150. Y aquí vengo y decido que no, aquí va a ser 200. No, y aquí mejor va a ser 500. Esto sí es problema. ¿Sí? Si deciden que cada cuadro va a ser 50, pues 50 va a ser la escala. ¿Ok? Entonces, vamos con... cuando X es 200, es decir, cuando estamos ahorita acá, el costo total va a ser 400. Por lo tanto, tendríamos este siguiente punto acá. Y cuando X es 400, es decir, cuando producimos 400 unidades, el costo total de producir 400 unidades es de 500. Si se dan cuenta, la curva, la recta no tiene una pendiente muy pronunciada. Esto es también por la escala que estoy usando. Pero esto es lo que me dice que a medida que produzca más, el costo total no va a cambiar de la misma forma, porque el costo, cada producto absorbe una parte del costo fijo más pequeña. Sí, pero esto no vamos a profundizar ahí, ¿verdad? Pero simplemente que vean cómo se comporta. Seguramente ustedes en la vida real ya habrán analizado este tipo de escenarios, pero aquí lo estamos viendo de una forma más científica, ¿verdad? Entonces, la recta de esta ecuación, según este problema de costo, podría ser así, ¿verdad? Y acá tendríamos el valor 200,300. Acá tendríamos el valor 400,500. Recuérdense que esta es una coordenada, ¿verdad? 200 es la cantidad producida y 300 es el costo total. Perdón, aquí son 400. Y acá tenemos 0,300. Y con esta ecuación podríamos encontrar cualquier valor que quisiéramos del costo, o sea, cualquier costo total que quisiéramos según un nivel determinado de X, ¿sí? Y gráficamente luciría así. ¿Dudas? No dije hasta ahora, pues está claro. Bien, y lo que nos pide el inciso B es determinar el costo de procesar 1000 kilos de granos de café en un día. Bueno, esto es la parte más sencilla del ejercicio. Si ya tenemos la ecuación del costo lineal, lo que debemos hacer es reemplazar X por 1000 kilos y lo que nos daría el resultado de 800. Esto obviamente va a ser $800. Es decir, que el costo de procesar 1000 kilos de granos de café en un día es de $800. Así que estaría en la recta, se dan cuenta, no se observa porque no alcanza, no llega a 800.
No llega a 800, pero tendría que estar por acá, más o menos, en la recta. Si la recta la hiciéramos más larga. Por eso la recta, la gráfica de una ecuación solo nos da información de un tramo, ¿verdad? De una parte del problema. Pero la ecuación nos da el modelo completo para poder reemplazar valores y encontrar el nivel que queremos o que necesitamos. Ahora, la respuesta al inciso B es de 800, era el costo total. Entonces, eso es un tipo de problemas que es donde ustedes se podrán dar cuenta la relación que tiene las ecuaciones lineales con todo, realmente con todo. Y en este caso, pues, con un modelo de costos lineal, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ya tenemos son las 12, vamos a ver otra aplicación, que realmente esta es una aplicación de las ecuaciones lineales a problemas de administración. Vamos a ver ahora la oferta y demanda. Este sí nos va a llevar un poquito de tiempo. Vamos a ver la curva de la oferta y la curva de la demanda, pero vamos a verlas por separado, ¿sí? Y en la próxima clase, que sería la última, me gustaría seguir con este tema por la importancia que tiene. No quisiera entrar a programación lineal en ecuaciones y ver puntos óptimos y todo, porque me interesa profundizar un poquito más acá por la relación que tiene directamente con el siguiente ciclo que tienen ustedes en algunos cursos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hoy la oferta y demanda, la ecuación de la oferta y demanda como modelo lineal. ¿Cómo será? La gráfica, ¿qué representación tiene? Es decir, siempre sigue siendo una ecuación, siempre es una ecuación lineal, como las que hemos visto, pero utilizándola en otra cosa, ¿verdad? Con otra aplicación. O sea, cuando digo aplicación, no van a pensar que es una app del teléfono, ¿verdad? Aplicación es el uso que se le da a un tema, ¿verdad? En este caso, con costos, vamos a ir con un tema económico que siempre tiene que aplicarse a ecuaciones.
Bien, vamos a empezar entonces diciendo que la oferta y la demanda pues son dos leyes que en economía son fundamentales comprender cómo funcionan individualmente y cómo interactúan en un mercado. Y vamos a decir también entonces que la cantidad de cualquier producto en este tema de la ley de la oferta y la demanda, la cantidad de cualquier producto la llamamos X, ¿sí? Va a depender, o sea, la cantidad de producto que va a consumir o que va a consumir o que va a ser adquirido por un consumidor o comprado por un consumidor, va a depender del precio del mismo, ¿sí? ¿Qué se refiere a esto? Que a medida que que varíe el precio, también variará la cantidad que será adquirida por el consumidor. Y esto pues es algo que es muy lógico, ¿no? O sea, si el precio de un producto sube, aumenta, la cantidad de ese producto que será consumido en un mercado, no estoy hablando específicamente de una persona en particular o de un consumidor, pero si quieren podemos entenderlo de esa manera también. Si el precio entonces sube, la cantidad de ese producto que será demandado varía. ¿Qué creen ustedes que sucede? Si el precio sube, la cantidad que se va a consumir de ese producto aumentará o disminuirá. ¿Qué me dicen? Si el precio aumenta, la cantidad que será adquirida por el consumidor en un mercado determinado va a disminuir, ¿sí? Por lógica. Va a estar más caro, la cantidad que se va a demandar va a ser menor en sumatoria, ¿verdad? Y como mercado. Y si el precio disminuye de un producto, la cantidad va a aumentar. Y esto lo vemos claramente con un producto que ha subido mucho de precio en los últimos días, como es el combustible, ¿verdad? La gasolina. La cantidad que será adquirida por el consumidor, en este caso en el mercado de la gasolina, depende del precio. ¿Sí? Cuando la gasolina estaba a un precio más bajo, hablemos de, no sé, 19, 18 quetzales el galón, o sea, no solo seguían consumiendo las personas que ya consumían combustible normalmente por trabajo, por XY, sino muchos otros consumidores que ahora que el precio estaba más bajo, pues decidieron sacar sus carros más seguido o decidieron usar la moto más seguido, no sé, ¿verdad? Pero en términos generales, el consumo de este producto tiende a aumentar, ¿sí? ¿Y qué sucede si el precio de la gasolina empieza a subir, como ahorita que pues sigue subiendo, ya va por 30 aproximadamente? Pues el consumo en general, la cantidad de este producto que el consumidor va a adquirir en general, va a disminuir, ¿sí? Algunos pues ya comparten transporte, unos ya guardan su carro y usan moto, otros guardan la moto y usan bus, otros guardan el bus y usan bicicleta, ¿verdad? Otros guardan la bicicleta y caminan, qué sé yo. Entonces, en general, como mercado, el consumo de este producto va a disminuir. Eso básicamente se refiere a la ley de la demanda. ¿Sí? Básicamente la ley de la demanda nos dice que para cualquier nivel de precios, la cantidad demandada de un producto, la cantidad que se va a adquirir o cantidad demandada, que significa lo mismo, va también a variar, ¿verdad? Va a depender del precio. Entonces la ley de la demanda vamos a decir que es igual a P, del tipo P igual a MX, nuevamente, más B.
Pues recuérdense que M ya no significa costo variable, ni B significa costo fijo. Sí, estamos hablando, es otra cosa, es otro caso completamente distinto. ¿Estamos? Otra aplicación, ¿verdad? P es el precio por unidad del artículo. M y B son constantes. Y X obviamente se refiere a la cantidad, en este caso, a la cantidad demandada. Sí, denme un momento, por favor.
Bien. ¿Dudas hasta aquí sobre la ecuación de la demanda? Bien, entonces vamos con un ejemplo. Bien, entonces solo me confirman si están ahí, porque ya no sé, ya los veo, los siento un poco apagaditos, no sé si me están siguiendo, o estarán haciendo otra tarea de otro curso. Pase la asistencia, mejor le. Levantan la mano, por favor, si están conectados, están pendientes, excelente. Necesito ese feedback, porque si no me da sueño. Excelente, bien. Me siento que le estoy hablando al monitor. Bien, entonces vamos a ver este pequeño ejemplo. Es algo bastante simple, pero que nos va a ayudar a comprender cómo poder plantear este tipo de problemas como una ecuación de demanda, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, cómo poder encontrar otros valores para cualquier nivel de precio determinado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los ejes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar cada uno de los ejes? Esto normalmente es así, o sea, los ejes siempre se identifican como el eje X, literalmente. Se le conoce como, vamos a colocar acá eje X. Realmente en mucha literatura van a encontrar como el eje X como abscisa, ¿sí? O coordenada X. Y en el eje X vamos a colocar la cantidad demandada. Y esto solo es para que comprendan dónde va cada cosa. O la cantidad adquirida, o la cantidad demandada, o la cantidad deseada a ese precio, ¿verdad? Y en el eje Y, se los pongo así, no uso abscisa o coordenada porque les puede confundir un poco. Vamos a colocar entonces en el eje Y el precio. El precio P por unidad. La cantidad demandada la vamos a entender como Q.
¿sí? Es importante que se vayan familiarizando con esta terminología porque es la que se utiliza. Q, ¿de dónde viene Q? Q significa quantity o cantidad demandada. Ahora es algo que tradujimos del inglés, pero se sigue usando la letra Q. Entonces, gráficamente esto se hace mucho a nivel, digamos, económico y cuando se estudian los mercados a nivel microeconómico, pues es vital, ¿verdad? Saber cómo se identifican los ejes. En el eje vertical o en el eje Y tenemos entonces el precio y vamos a identificarlo siempre como P. Y en el eje X vamos a tener siempre entonces la cantidad. Esta Q recordemos que no se refiere a Q de quetzales, ¿ok? Es Q de quantity o cantidad demandada. Entonces, ¿qué es lo que qué información nos da el problema? Nos dice que a un precio determinado, la cantidad que se va a consumir o que se va a demandar es una cantidad específica. Cuando el precio cambie, la cantidad de este bien también va a cambiar. ¿Sí? Es decir, que a un precio, cuando el precio es de 20, se va a demandar, ¿cuánto? No, perdón, cuando el precio es de 25, vamos a empezar. Cuando el precio es de 25, la cantidad que se va a demandar, la cantidad que puede vender a ese precio es de 20. Cuando el precio baja a 20, pasa lo que dice la ley de la demanda, que la cantidad demandada sube a 30. ¿Sí? Entonces aquí vemos una relación de precio y cantidad demandada muy natural y muy lógica, porque el precio, cuando baja, la cantidad demandada de ese producto tiende a aumentar. ¿Por qué? ¿En qué proporción o a qué ritmo? Eso va a depender de la ecuación de la demanda, del mercado en particular. No todos los mercados responden igual a un cambio en el precio, ¿sí? Por eso es que se estudia también otro tema que se le conoce como elasticidad, qué tan elástica es la demanda al cambio de un precio. Pero eso sí lo vamos a estudiar en microeconomía próximamente. Como dicen en las películas, coming soon, ¿verdad? Entonces, lo que nos piden es la ecuación, ¿verdad? Porque no nos piden graficar, de hecho, pero es importante reconocer aquí cómo se puede verificar esto. Si tuviésemos 5, 10, 15, 20, 25, aquí podríamos hacerlo a una escala de 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice qué es lo que nos da esta información? Nos da 2 puntos, ¿sí? Nos dice que a un precio de 25, la cantidad demandada es de 20. Y a un precio de 20, la cantidad demandada es de 30. Únicamente, gráficamente, solo tengo 2 puntos. Y de hecho, con estos 2 puntos podría ya podrían animarse a lanzar una recta, ¿sí? A trazar una recta. Uy, qué feo eso. Lo bueno es que no es clase de dibujo, ¿verdad? Menos mal. Más o menos la recta, la recta de la demanda iría más o menos así, ¿verdad? Pero ¿cómo harían ustedes si quisieran conocer los otros valores de la recta? Es decir, ¿cuál es la cantidad demandada para los otros valores? Por ejemplo, si yo les preguntara
¿cuál es la cantidad que se vendería a un precio? Si baja a 15, ¿cuál es la cantidad que se vendería a ese precio o que se demanda a ese precio? O que el consumidor, o que el mercado, digamos, o que los consumidores de un mercado van a demandar o van a adquirir o van a consumir, todos estos son sinónimos, a ese precio. La única opción que tienen es recurrir a la gráfica y decir, este precio de 15, más o menos a dónde me tira. Bueno, aquí me tiraría, según esto, a 40, ¿verdad? Podríamos decir, entonces, a un precio de 15, la cantidad demandada es de 40. Bueno, pues podría funcionar, ¿verdad? Gráficamente, fueron a hacer los puntitos. Pero ¿qué pasa si les digo cuál es la cantidad demandada a un precio, por ejemplo, de 4.50? Obviamente va a ir aumentando. Aquí vemos un patrón, ¿verdad? De aumento. ¿Qué pasa al precio de 4.50? Tendrían que ir, aquí tenemos 2.5, aquí tenemos 4, tendrían que buscar un punto intermedio y luego buscar, llegar hasta aquí y saber que intersectan aquí. ¿Y cuál es este punto? De la cantidad demandada, difícil saberlo, ¿verdad? Entonces, a nivel gráfico, tenemos limitaciones, es decir, conocemos la recta, conocemos su comportamiento, conocemos incluso su pendiente M, ahí vamos a llegar un momento hacia ahí, pero no tenemos toda la información, ¿sí? de ese mercado, de esa demanda. Conocemos 2 puntos, podríamos conocer un par más, aquellos los más exactos, digamos, los podríamos encontrar gráficamente, pero hasta ahí. Si quisiéramos tener una información más completa, es decir, una forma de que solo introduzcamos el valor de precio y encontremos la cantidad demandada, o viceversa, que encontremos la cantidad demandada y obtengamos el precio, entonces fuera maravilloso, ¿verdad? Tuviera la información completa. Para poder hacer esto, entonces tenemos que encontrar la ecuación de la demanda, ¿sí? Es decir, esta ecuación, P igual a MX más B. ¿Ok? Pero dijimos que M y B son constantes, pero ahorita vamos a encontrar entonces, vamos a aprender a encontrar M, el valor de M y el valor de B. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos encontrar ese valor? ¿Dudas hasta aquí? Y cuando terminemos de encontrar la ecuación, vamos a poder responder a la pregunta, ¿cuál es la cantidad demandada a un precio de 4.50? O de 4.25, o de 5.75, lo que se les ocurra. Lo primero que tenemos que encontrar entonces es encontrar M. ¿Y qué significa M? A ver, alguien que me diga esto, que me dé esta respuesta y me va a causar una gran satisfacción. ¿Qué significa M? Según lo que hemos visto en geometría analítica. ¿Qué representa M? M minúsculo. El costo variable, dice. No, recuerden que estamos ahorita en la demanda, ¿verdad? El modelo de costos lineales ya lo dejamos atrás. Aquí estamos analizando otra aplicación de las ecuaciones lineales. Los costos son otro tema, ¿verdad? Estamos ahorita en la ley de la demanda. Pero en términos generales, cuando vimos geometría analítica, cuando vimos graficar rectas, graficar ecuaciones, ¿qué significaba M? M minúscula. ¿Recuerdan? Multiplicación. Multiplicación, ¿cómo? ¿Se recuerdan que cuando vimos las rectas o graficar rectas, se recuerdan que una característica de una recta era qué tan inclinada estaba? ¿Sí? Y calculamos ese valor. ¿Cómo se le llama a ese valor? El valor de la pendiente. Correcto, bien, excelente. Esa es la respuesta que estamos buscando. M significa entonces la pendiente.
Y en este caso lo que tenemos que encontrar es la pendiente de la recta de la demanda, ¿sí? Porque aquí ya no es simplemente una recta de una ecuación cualquiera. Ya esta ecuación significa algo, tiene un nombre y un apellido, tiene una representación real. La representación es la demanda, o sea, está representándome o me está dando la información de la demanda de un mercado cualquiera. Entonces, la ecuación de la pendiente sigue siendo la misma, ¿sí? Si les pido que me digan la ecuación de la pendiente, ¿me podrán ayudar? Jenny, ¿se recuerda? Es cuando se hace lo de la raíz cuadrada para averiguar cuál es o de... Ah, no, esa La es la raíz cuadrada, distancia. correcto, la distancia. Aquí en la pendiente, lo que tenemos que tener es encontrar es la diferencia del eje Y dividido la diferencia del eje X, ¿sí? Adelante, Jorge. Es la de Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Correcto. ¿Y qué significa Y? ¿Qué representa Y en este problema de demanda? De demanda? Porque Y aquí simplemente no es Y. Ahora aquí ya tenemos, si se dan cuenta, yo lo fui llevando, espero que, no, que hayan estado concentrados todo este tiempo, porque aunque me puedan ver la clase en vivo y todo, no es la clase grabada no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo saben. Aquí los fui llevando de un modelo general de ecuaciones a un caso particular económico, ¿sí? ¿Qué significa, qué está en el eje Y en este problema? ¿Sería el precio? Correcto, el precio. Entonces sería, en lugar de Y2 menos Y1, sería P sub 2 menos P sub 1, dividido. ¿Qué está en el eje X? La cantidad, La la cantidad. Q, ¿Y con qué letra representamos la cantidad? con la Q. ¿Sí? Con Q mayúscula, que sería Q sub 2 menos Q sub 1. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es P sub 2 y P sub 1? ¿Y qué es Q sub 2 y Q sub 1? Bueno, recordemos que tenemos dos valores. Tenemos ya un punto de referencia, lo voy a dejar por acá, que es, vamos a hacer una pequeña tablita acá, que es al precio de 25, la cantidad demandada era 20, y a un precio de 20, la cantidad demandada era 30. ¿Sí? Voy a tratar de hacer aquí una pequeña tabla. Con esta información de esos dos puntos, es decir, este tramo, ojo, este tramo de la recta, con esa información, conociendo esos valores de ese tramo de la recta, de ese pedazo de la recta, podemos encontrar la pendiente. ¿Sí? Porque la pendiente es constante, es decir, tiene el mismo grado de inclinación en toda la recta, porque es lineal. ¿Sí? Entonces, con estos dos valores podemos asignarle el valor 1 y el valor 2 e identificar entonces que P sub 1, ¿sí? Tendríamos, aquí lo voy a poner P sub 1 y Q sub 1, vamos a ponerlo en otro color. Ya lo estoy haciendo un poquito P sub 1 y Q sub 1, y podemos decir entonces que este valor es el otro juego, el otro punto, Q sub 2, P sub 2 y Q sub 2. Por tanto, P sub 2 es 20 menos P sub 1, que es 25, dividido Q sub 2, que es 30, menos Q sub 1, que es 20. Si ustedes quisieran ponerle el valor al revés, digamos, P sub 1 y Q sub 1, que sea 20 y 30, funciona igual. Siempre y cuando sea P sub 1 y Q sub 1 el par ordenado, ¿verdad? 20 menos 25, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 5. Correcto. Y 30 menos 20, 10. Vamos a ir por acá. M entonces sería menos 5 décimos. ¿Cómo podemos simplificar esto? Dividiéndolo entre 5. ¿Y cuánto sería el resultado?
¿Un quinto? ¿Seguros? Si divide dentro de 5, 5 es 1. Y si divide dentro de 5, 10. Me tira 0.5. Sí, en fracciones. Menos un medio, señores, licenciados. Menos un medio, ¿sí? Esto es lo mismo que menos 0.5, si lo quieren ver en fracciones, ¿verdad? Acuérdense que fracciones es el primer tema del curso. Eso ya lo pasamos hace años, hace meses. Ok, entonces hemos encontrado la pendiente, que ahora sí vamos a manejarla como decimal. ¿Sí? ¿Les parece? Menos 0.5. Manejémosla así. Ahora tenemos que, ¿qué valor nos hace falta para armar nuestra ecuación de la demanda? Vean la ecuación de la demanda, ¿cómo es? P igual a mx más b. Ya tenemos m, o sea, p y x quedan tal cual, ¿sí? Esas esas quedan los valores variables, ¿verdad? M es constante, ya lo encontramos, que es menos 0.5, y nos hace falta b. Pues b hay varias formas de entenderlo, pero la forma simple que les voy a explicar es que b significa el valor, es el valor donde intersecta el eje Y, ¿sí? Donde intersecta la recta en el eje Y, que es el precio, ¿sí? Es decir, aquí no lo tenemos, pero se lo voy a graficar acá de una forma así bien rápida. Si tenemos nuestra curva de la demanda, ¿sí? Tenemos P y Q. Este valor, donde intersecta el eje Y o el eje de precios, la recta de la demanda, este valor es el valor que estamos buscando. Es el valor de B. ¿Sí? Es el punto de intersección en el eje Y o el punto de intersección en el eje del precio. Pero ¿cómo la encontramos? Porque gráficamente no conviene, ¿verdad? Porque tendríamos que estar viendo exactamente dónde intersecta, ¿verdad? Y esto no es muy, digamos, matemáticamente recomendable. Lo que vamos a usar entonces para encontrar este valor de B, vamos a utilizar la fórmula punto pendiente. ¿Sí? Es decir, no vamos a encontrar B directamente con una ecuación, sino con la información que ya tenemos, es decir, con los dos puntos que ya tenemos, que es 20 y 25, ¿sí? Con los dos precios que ya tenemos, y con las dos cantidades demandadas con las que ya contamos, vamos entonces a encontrar la ecuación de la demanda. ¿Estamos? Con la fórmula punto pendiente. Entonces, el primer paso es encontrar la pendiente y el segundo paso es despejar la fórmula punto pendiente. ¿Cuál es la forma general de la fórmula punto pendiente? Bien, la fórmula general de punto pendiente es Y menos Y sub 1 igual a M por X menos X sub 1. ¿Sí? Esta es la fórmula general punto pendiente. Esta se la tienen que memorizar. ¿Sí? Ya con la práctica, pues ya no es necesario
ya es natural, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a convertir estas variables en las variables que estamos utilizando. Dijimos que Y era el precio, ¿sí? Entonces vamos a decir que P menos P sub 1 es igual a M por X, dijimos que era cantidad Q menos Q sub 1. ¿Qué valores conocemos de esta ecuación? O de esta fórmula punto pendiente. Conocemos P y conocemos P sub 1, que nos sirvió para encontrar la pendiente, y conocemos Q sub 1. Y también conocemos, obviamente, ahora conocemos P, conocemos M, la pendiente. ¿Sí? P sub 1, dijimos que era, acá lo definimos, 25. Porque ya para encontrar la pendiente nos sirvió. Y Q sub 1, dijimos que era 20. ¿Se recuerdan? Lo tenemos acá. Solo estamos tomando los valores de estos dos puntos. Y M, que es la pendiente, es menos 0.5. Menos 0.5 es la pendiente entonces de nuestra recta. Con estos tres valores, podemos entonces reemplazarlos en esta ecuación punto pendiente y encontrar la ecuación de la recta de nuestra aplicación, que sería entonces la recta de la demanda, o la ecuación de la demanda. Entonces reemplazamos los valores en los círculos rojos, nos quedaría P sub 1 es 25, igual a M, que es 0.5, por Q menos Q sub 1, que es 20. P y Q los vamos a dejar tal cual, ¿sí? No los vamos a reemplazar. Entonces ahora vamos a despejar, o sea, a ver si vamos a operar la ecuación, o sea, operar el paréntesis del lado derecho, me quedaría menos 0.5Q, ¿y cuánto es menos 0.5 por menos 20? ¿Ya se durmieron? Despierten. Menos 10, ¿seguro, Wilson? 10 positivo, Lick. 10 positivo, ¿sí? Menos 0.5 por menos 20, menos por menos más, y 0.5 por 20 es 10. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a despejar. ¿Cuál es el objetivo acá? Despejar Q, para poder encontrar cualquier cantidad demandada para un valor de precios determinado. Esa es la meta acá, ¿verdad? Ese es el objetivo. Hacia eso vamos. ¿Cómo despejamos Q? Como cualquier otra ecuación. Vamos a dejar Q entonces sola del lado derecho y del lado izquierdo. Y nos quedaría esto, ¿verdad? Aquí ustedes pueden usar la técnica de resolverlas, de despejar ecuaciones que les guste, la que hayamos aprendido en la clase, o alguna que ya hayan aprendido antes, no afecta, no debería afectar el resultado. Tenemos que 0.5 de Q es igual a 35 menos P. ¿Ok? ¿Cómo despejamos Q entonces? ¿Cómo despejamos Q? Dividiendo dentro de 0.5, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. 35 dividido 0.5. ¿70? Menos. P dividido 0.5, pues esto no se puede operar, simplemente queda como P dividido 0.5. Y señoras y señores,
Hemos encontrado entonces la ecuación. Hemos encontrado entonces la ecuación de la demanda. Y esa sería la ecuación de la demanda. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Bueno, esta ecuación nos sirve para entender ese mercado, el mercado de las rasuradoras eléctricas, o lo que le está pasando, si fuera lineal, ¿verdad? Obviamente lo que está pasando en ese, puede ser en ese mercado, en ese negocio. Normalmente hablamos de un mercado, ¿verdad? Un mercado completo. Eso se trata la ley de la demanda, de entender un mercado completo. Pero, ¿cómo podemos interpretar esta ecuación? Con esta ecuación podemos encontrar cualquier cantidad demandada para un nivel de precios, incluyendo los que nos han dado, incluyendo los que ya conocíamos, que era para un precio de 20, la cantidad demandada era 30, para un precio de 25, la cantidad demandada era 20. Veamos si eso funciona, veamos si eso es cierto. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a comprobar entonces nuestra ecuación para un precio. Primero empecemos con los valores que ya nos dieron. Para un precio de 20, simplemente despejamos, reemplazamos P por 20 en la ecuación de la demanda. Cero, 20 dentro de 0.5 es 40 y la cantidad demandada entonces es 30. Vemos que sí coincide, ¿verdad? Para un precio de 30, la cantidad demandada es, para un precio de 20, la cantidad demandada es de 30. Veamos el otro ejemplo, o el otro punto, a ver si es cierto. Para un precio, no me crean a mí. Yo que les puedo decir, comprobemos a ver si no estamos inventando datos. Comprobemos. Para un precio de 25, tendría que dar ese mismo resultado. Si no, lo hicimos mal, ¿verdad? Para un precio de 25, reemplazamos el precio de 25. Sabemos que 25 entre 0.5 es 50 y la cantidad demandada entonces es 20. ¿Será esa la información que nos dieron en el problema? Veamos. Para un precio de 25 puede vender 20 y para un precio de 20 puede vender 30. Sí coincide, ¿sí? Pero no solo eso, podemos encontrar cualquier otro resultado. Por ejemplo, ¿dónde nos quedamos acá? ¿Se recuerdan que dijimos que queríamos averiguar cuál era la cantidad demandada para un precio de 4.50? Pues ahora lo podemos hacer. Simplemente reemplazando los valores en la ecuación. Para un precio de 4.50, hacemos exactamente lo mismo. 70 menos, reemplazamos P por 4.50. $4.50 dentro de 0.5 debe ser, ¿qué? 9. Y 70 menos 90 es, de 70 menos 9 es 61. Ahí se disparó un poco, ¿verdad? Vamos a ver la tablita, ¿cómo estamos aquí? Sí, es probable, ¿verdad? Si a un precio de 15 la cantidad demandada era 40, siguió bajando. Y obviamente para un precio más bajo la cantidad demandada es 61. Ahora sí podemos responder con la ecuación. ¿Cuál es la cantidad demandada para un nivel de precios? Cualquiera, el que quiera. El que quieran saber, pueden encontrarlo con esta ecuación. Con la gráfica, no. Con la gráfica pueden graficar un tramo, ¿sí? Simplemente conociendo dos puntos, que fue el punto de partida del ejercicio.
pero no más, ¿sí? No pueden encontrar más allá de 2 puntos, y tal vez lo que gráficamente podrían hacer coincidir con unas cuadrículas o con hojas milimetradas, qué sé yo. Pero valores, digamos, más altos o más pequeños, o valores que no son enteros, pues ahí se complica un poco más. Pero teniendo la ecuación, pueden encontrar cualquier valor para un precio determinado. Y acá vemos que la ley de la demanda pues se cumple, ¿verdad? A medida que el precio va disminuyendo, la cantidad demandada va aumentando, es lo que pasa en la vida real. Cuando el precio de algo baja, el consumo de este mismo producto sube, y viceversa. Cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Si quieren meter un precio más alto acá, podemos usar un precio más alto, por ejemplo, no sé, 40, por ejemplo. 40 nos va a dar negativo ya. Pensemos en 35. ¿Qué pasa cuando el precio es 35? ¿Cuál será la cantidad demandada? Y este 35 lo escogí por una razón, y vamos a ver ahorita, les voy a explicar ahorita por qué. ¿Cuál es la razón? Para un precio de 35, ¿cuál es la cantidad demandada? Bueno, reemplacemos el precio en la ecuación. ¿35 dentro de 0.5? Tiene que ser 70, ¿sí? Y vean la cantidad demandada a un precio de 35. La cantidad demandada es 0. ¿Qué significa esto? Que a ese precio ya no vendería ninguna rasuradora eléctrica. Si es el precio límite, digamos. A ese precio ya no hay nadie interesado en comprar una rasuradora eléctrica. Bueno, en ese negocio o en ese mercado, ¿verdad? Así se interpretaría este 0 como cantidad demandada para un precio de 35. Y si el precio sigue aumentando, lo que va a pasar con la cantidad demandada es que nos va a dar valores negativos, ¿sí? Pero este valor negativo, pues no, en la vida real, en un mercado, no significa otra cosa más que la demanda es 0. O está lejos incluso de ser 0, ¿sí? O sea, está muy lejos de ser 0. Y por eso se pasa a rangos negativos, pero la interpretación es que simplemente la demanda, o sea, no hay demanda, no hay cantidad demandada para ese nivel de precios. Bien, entonces, este sería otro caso, otra aplicación de las ecuaciones lineales. Vimos entonces en la clase de hoy dos aplicaciones de ecuaciones lineales aplicados a la administración, y uno a la administración y otro a la economía. Y vemos que en ambos casos los conceptos de ecuación lineal, pendiente, variables, rectas, sigue vigente, ¿verdad? O sea, tiene muchas aplicaciones reales en todos los ámbitos: ingeniería, finanzas, en muchos campos. Las ecuaciones lineales son parte del día a día de estas ciencias, ¿verdad? Y en la resolución de problemas. Entonces vamos a dejar un espacio final de dudas. ¿No hay dudas? Bueno, entonces espero que les haya ayudado mucho esta clase, que les haya dado un panorama más completo de la relación que tienen las matemáticas con las ciencias de la administración, y pues que al practicar, pues obviamente van a llegar a un nivel de comprensión más alto, y su curva de aprendizaje se va a hacer menos pronunciada, ¿verdad? Entonces, solo queda el laboratorio de este tema, y los veo entonces la próxima semana ya en la última clase del semestre.